La Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos. Comenzamos a las 10 de la mañana con el servicio infantil, 10:30 servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. Todos nuestros servicios dominicales se emiten vía Facebook y YouTube. También te invitamos a nuestras reuniones vía Zoom los días jueves. Iniciamos a las 17 horas con la reunión de oración y a las 19 horas la escuela de líderes. El departamento quechua de nuestra iglesia también te invita a sus reuniones vía Zoom. Domingos, culto general en quechua a las 15 horas y escuela de líderes a las 20. Viernes, reunión femenil a las 15 y sábados, reunión juvenil a las 20 horas. La Iglesia Bolívar te invita a sus clases vía Zoom en los siguientes horarios. Clase Benjamín, martes a las 18:30. Clase Judá los viernes a las 19 horas y clase Bernabé los sábados a las 20 horas. La prejuvenil de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones mediante Zoom todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. La SOCIE también se reúne vía Zoom en los siguientes horarios: miércoles y viernes a las 19 horas, sábados 19 horas y domingos a las 9 de la mañana. No te pierdas también las transmisiones en Facebook cada sábado a las 16:30 horas. El Grupo Kairos te invita a su nueva sección Hablemos de en Facebook Live cada viernes a las 20 horas y también te invitamos a las reuniones en Zoom los días lunes a las 20 horas. La Sociedad Femenil también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los martes a las 15 horas. El Grupo Hombres de Valor te invita a sus reuniones en Zoom de manera quincenal los días lunes a las 19 horas. El Club Oanza de nuestra iglesia anima a los padres de familia a seguir trabajando de manera virtual, manteniendo contacto con los líderes o con nuestras hermanas Nancy de Tambo o Castulia Vargas. Si quieres volver a escuchar las prédicas, búscanos en Spotify como Iglesia Bolívar. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @iglesiabolívar. Suceden cuando adoramos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando adoramos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey, porque cosas poderosas suceden cuando adoramos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando adoramos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Adoremos al 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 Rey.
adoremos al Rey. Muy buenas noches, queridos hermanos, una vez más con ustedes para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recordarán ustedes, los hermanos que vieron el primer mensaje, el primer domingo de este mes, empezamos una serie de estudios titulado El gran encargo del apóstol Pablo para nuestros días. Y empecé mencionando el primer encargo que Pablo le hace a Timoteo, que avive el fuego del don de Dios que estaba en él. El Señor Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Lo incentiva, lo desafía, porque para predicar el evangelio, hermanos, se necesita estar avivado, estar con ganas de hacer lo que el Señor nos manda. Y luego viene el segundo encargo. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 de su carta, de su segunda carta, que sufra por el evangelio. No es que Timoteo va a buscar sufrir. El evangelio tiene esa naturalidad. Todo creyente que tome en serio la palabra del Señor va a sufrir. Así que Pablo le dice, te encargo, Timoteo, que no te desanime. Vas a sufrir por predicar el evangelio. Y el tercer encargo fue, Timoteo, persevera en el evangelio. Persevera a pesar de todas las dificultades. Y en esta noche, hermanos, quiero compartir el cuarto encargo. ¿Cuál es el cuarto encargo? El encargo de predicar la palabra de Dios o el evangelio, basado en la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Así que mis hermanos, esté atento ahí, si ya está listo, si hay personas ahí en su casa, lo quiero desafiar una vez más, porque este último encargo, podríamos decir, es el encargo de los encargos. No es que los otros no son menos importantes, pero esto lo hace Pablo en un momento tan especial de su vida. Así que mis hermanos, Pablo tomó muy en serio la predicación de la palabra desde que se convirtió. La Biblia dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Así dice la Biblia. Pablo se convierte y empieza a predicar la palabra de Dios. Y él hizo este ministerio hasta el final de sus días. Así que no es de extrañarse que Pablo tiene toda la autoridad, la experiencia también para desafiar a Timoteo a predicar la palabra del Señor. Así que, hermanos, quiero compartir 2 puntos en estos minutitos. El primer punto es el encargo de predicar la palabra. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ha de hacer Timoteo para predicar la palabra de Dios? En el versículo 2, 2 Timoteo 4:2, dice que prediques la palabra. En primer lugar, que prediques la palabra. Mis hermanos, este encargo es importante. Ninguno de nosotros tenemos la libertad de inventar un nuevo mensaje para adecuarlo a las circunstancias modernas hoy en día. No, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predicas la palabra, pero ¿cuál palabra? La palabra del Señor, la palabra escrita que tenemos. En otras palabras, nosotros tenemos la palabra del Señor, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Así que Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra del Señor. Entonces, pero tiene que tomar algunos detalles. Le dice que prediques la palabra, que instes. Esta palabra instar significa estar presente, estar al lado, estar atento, estar preparado como un soldado que está listo para la guerra. Ningún enemigo lo va a sorprender. Que instes,
Pero ¿qué más le dice Pablo a Timoteo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Permanecer atento, mis hermanos. A tiempo y fuera de tiempo, haya o no las oportunidades. En otras palabras, este encargo debemos tomarlo en cuenta hoy en día, mis hermanos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todas las oportunidades que tengamos, hermanos, inclusive en las adversidades. Me llama la atención que los discípulos del Señor también tomaron en cuenta de que el Evangelio se debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. A veces tenemos la tendencia de pasar por alto algunas oportunidades que Dios mismo nos da. Me recuerda de Pedro y Juan. Dice la Biblia que Pedro y Juan estaban yendo al templo a orar. Y antes de entrar al templo había un cojo de nacimiento. La Biblia dice que este mendigo ve a Pedro y a Juan y espera recibir alguna moneda de estos hombres. Pero Pedro no desaprovecha la oportunidad. Lo mira y le dice, mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo. Eso es lo que tenía el apóstol Pedro, el mensaje del Evangelio. Así que, mis hermanos, el Evangelio, ¿cómo debe hacerse la predicación de la palabra? De hacerse con urgencia. Es urgente que la predicación de la palabra continúe. La segunda forma de predicar la palabra, según el versículo 2, es la predicación debe hacerse en forma adecuada. Porque dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Vean estas tres palabras. O sea que la predicación del Evangelio lleva consigo estas cosas. Redarguir, reprender, exhortar. ¿Saben? Esto es interesante porque las personas son diversas y cada una de ellas tiene su situación. Ninguna persona está viviendo de la misma manera, todos animados, es decir, o todos desanimados, no. Pablo le dice a Timoteo, cuando prediques la palabra, tienes que tomar en cuenta, tienes que encerrar, tienes que involucrar el redarguir, el reprender, el de exhortar. Qué interesante. Todas estas cosas las hace la palabra del Señor. Hay personas que están desanimadas y se necesita exhortarlas. En este tiempo, por ejemplo, hay mucha gente desanimada, mis hermanos, incluyendo a los cristianos. La fe flaquea en algunas ocasiones. ¿Y cuánto necesitamos el apoyo de los hermanos? Exhortarle. Pero Pablo le dice a Timoteo que tiene que, al predicar, tiene que hacerlo de una forma adecuada. La tercera forma de predicar el Evangelio, según el versículo 2, dice, exhorta con toda paciencia. Qué interesante. Por un lado, la predicación debe hacerse con urgencia. Sin embargo, debemos hacerlo con toda paciencia. Esto significa que no tenemos que usar técnicas humanas para forzar alguna decisión. Y tenemos que ser honestos. Nosotros, los creyentes, los que predicamos la palabra, quisiéramos ver frutos, tal vez al instante. Pero Pablo dice, hermano Timoteo, quiero que tomes en cuenta eso. Por un lado, predicar el Evangelio con urgencia, pero con paciencia, esperando la obra del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, esto es muy importante. Esperar lo que Dios o el Espíritu va a hacer en los corazones de las personas. A veces uno da el Evangelio y no ve fruto al momento, pero debe haber paciencia, porque tarde o temprano esa palabra va a dar resultado, va a dar fruto. La cuarta forma de predicar el Evangelio, según el versículo 2, Pablo le dice a Timoteo
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando dice doctrina, Pablo está enfatizando la enseñanza, porque predicar la palabra del Señor implica también la enseñanza, ¿no? Por eso, en 1 Timoteo, Pablo menciona que una de las características de un anciano, de un pastor, debe ser apto para enseñar, debe tener la capacidad de hacerlo. Eso es muy interesante. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo mismo da testimonio que enseñó con inteligencia. Dice, y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo así dice. Qué interesante. Y para hacerlo debe hacerse con inteligencia, con sabiduría. Y eso es muy importante. Así que Pablo le dice a Timoteo, tienes que tomar estas cosas en cuenta cuando prediques la palabra del Señor. Es fácil abrir la palabra del Señor y bueno, empezar a decir lo que se le viene en mente a veces. Pero Pablo dice que la predicación del Evangelio tiene que hacerse con inteligencia, debe hacerse de una manera adecuada, debe hacerse con urgencia, pero también con paciencia. Qué interesante, qué consejos más pertinentes para nosotros también, queridos hermanos. Y cada uno de los que me están escuchando dirá, bueno, ¿cómo estoy yo en esta situación? ¿Cómo cuando comparto la palabra tengo paciencia, tengo inteligencia, lo estoy haciendo con sabiduría de lo alto? ¿Lo estoy haciendo con urgencia? Hermanos queridos, la segunda cosa que encontramos en el segundo punto que quiero compartir, los incentivos para predicar la palabra de Dios. Y son 3 que se encuentran en el capítulo 4, 3 al 8. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, el primer incentivo, según estos versículos, es la manifestación del Señor Jesús. ¿Dónde lo encontramos eso? Al hablar de incentivo, porque Pablo le dice a Timoteo, tienes que tener motivación, tienes que ser incentivado por algunas cosas. Por ejemplo, el capítulo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El primer incentivo. Pablo dice, este encargo que te estoy dando no es mío, no viene de mi autoridad. Yo te lo estoy dando delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dios, el Señor Jesucristo, fue el que llamó al apóstol Pablo. Y también el Señor va a pedirle cuenta a Pablo y a todos nosotros de lo que se nos ha encomendado. Qué interesante, hermano, es recordar que ¿quiénes nos ha llamado a predicar el Evangelio? El Señor Jesucristo. Ese es un gran incentivo. Nadie lo hace por así nomás. Así que mis hermanos, algunos de ustedes dirán, pero eso se lo dijeron, Pablo se lo dijo a Timoteo. Pero hermanos, el encargo de predicar el Evangelio es para todos nosotros. Quiero leer un pasaje de la palabra que se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El primer incentivo, queridos hermanos, es cuando Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, tienes que tomar en cuenta
que tú estás comisionado por Dios. Y a Él vas a pedir cuenta también. Pero al mismo tiempo, Él te va a dar las herramientas. El segundo incentivo, hermano, para predicar el Evangelio es ver la realidad de los tiempos actuales. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo. El versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y sabe qué dice el versículo 4? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo le dice a Timoteo, es otro incentivo, es otra oportunidad que se abre. ¿Por qué? A medida que va pasando el tiempo y el Señor se acerca, la Biblia dice así, Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Juan Calvino lo escribió de esta manera, cuando dice no sufrirán la sana doctrina. Calvino escribe lo siguiente, no solo sentirán aversión y despreciarán la sana doctrina, sino que la odiarán. Hermanos, vean ustedes, ya Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te desanime, no te sorprenda, que va a llegar el tiempo, y ya lo estamos viviendo, cuando la gente no soportará escuchar la palabra de Dios. Así le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán, la gente va a aborrecer la palabra de Dios. Le dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vean estas cosas. Pablo dice, van a aparecer personas que van a enseñar, pero no la palabra de Dios, sino las cosas que la gente quiere escuchar. Y en ese tiempo estamos ya, mis hermanos. Vean tres cosas. Van a ser estos maestros. Enseñarán según sus propias concupiscencias o sus deseos pecaminosos. Lograrán apartar de la verdad de Dios a la gente. Y tercero, la gente seguirán sus enseñanzas. Van a preferir seguir fábulas que la misma palabra del Señor. Qué desafío para nosotros hoy en día. ¿Qué es lo que tú estás siguiendo? ¿Qué es lo que estamos siguiendo hoy en día? Hoy en día se predica de muchas maneras, mayormente a veces para atraer a la gente. Y no importa que uno sacrifique la palabra del Señor, pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú le dice, ¿no? Ahí está. Le dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Queridos hermanos, qué consejos más sabios. Pablo le dice a Timoteo, todas estas personas apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Son inventos, son imaginaciones, historietas. Y Pablo dice, va a llegar ese día. Y Timoteo, adelante. Algo más, mis hermanos. El otro incentivo que debería tomar en cuenta Timoteo es que él debería continuar el trabajo que empezó el apóstol Pablo. Eso lo encontramos en el versículo 6. Pablo dice a Timoteo, pero yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Está hablando de su muerte, de Pablo. Y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tres cosas, qué interesante. He peleado la buena batalla, como un atleta esforzado. Por eso en una ocasión Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así Pablo le dice a Timoteo, mis hermanos, esto es para nosotros también. Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. Yo he sido como un atleta que se ha esforzado para llegar hasta el final. Y así fue. Qué interesante. Y durante su ministerio, Pablo, más de una ocasión, él renovó su compromiso, podríamos decir. Por ejemplo, en Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta. Vea qué interesante, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué significa eso, hermano?
Pablo va a decir, he guardado en forma segura como un guardián el tesoro del evangelio que ha sido confiado a mi cuidado. Le dice a Timoteo, no solamente he peleado, sino que también he acabado la carrera, ¿no? El camino que Dios le había marcado. Me gusta eso, mis hermanos. Más de una ocasión he sido desafiado por este pasaje. Dice, he acabado la carrera. Pablo dice a Timoteo, cuidado, Timoteo, que quedes en medio camino, que te desanimes. Vas a ver a otros que se van a desanimar y tú también puedes continuar así. Pablo le dice, yo en cambio he acabado la carrera. Y era así, Pablo ya estaba hablando de su partida con el Señor. He guardado la fe. Qué interesante. Y ahora, como que Pablo dice, después de hacer esto, de pelear, de guardar, de acabar la carrera, ahora estoy listo para recibir el premio. El versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué interesante, qué maravilloso, hermanos. Y Pablo no estaba en un lugar de comodidad, estaba en la cárcel. Y este mensaje, este encargo es para nosotros, de predicar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que necesita hoy en día las personas, mis hermanos? Necesitan la palabra del Señor, lo que Dios nos dejó escrito. La tendencia de los consejeros, de los que predicamos la palabra del Señor, es a añadir algo a la palabra del Señor para que sea más atractiva, para que la gente lo reciba sin ningún sacrificio. En fin, podíamos mencionar varias formas de cómo hoy se está predicando la palabra del Señor. Antes de finalizar, querido mi hermano, hermana, quiero mencionar 3 cosas. Primero, ¿sabías que el último encargo de Pablo antes de su muerte fue que se predicara la palabra de Dios? Pablo estaba muy preocupado. Él estaba bien consciente que los tiempos iban a ser cada vez más difíciles. Y hoy en día estamos viviendo esos tiempos, mis hermanos. Hay la tentación de, cuando uno predica o enseña, decir cosas que va a agradar a las personas, para no ofenderlas, para que se vayan tal como llegaron o como escucharon. Por ejemplo, este mensaje, hermano. Dios quiera que te toque a ti el corazón y hoy digas, Señor, yo quiero predicar la palabra de Dios. Y para hacerlo, hermanos, tenemos obviamente que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que tener base, por lo menos las bases elementales, cómo interpretar la palabra del Señor. Hoy en día está habiendo mucha deficiencia en esto. Cualquiera puede abrir la palabra del Señor y decir lo que la Biblia no dice. Número 2, aprovecha todas las oportunidades que tengas para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aprovecha todas las oportunidades que tengas. Por ejemplo, en este tiempo es verdad que hay muchas limitaciones. No se puede hacer campañas evangelísticas, no se pueden hacer llamar a la gente para predicarle en grupo, no. Pero, hermano, mi hermana, puede ser que en tu misma casa, en tu mismo hogar, en tu misma familia, hay personas que no han rendido su vida a Jesucristo, que todavía no se han convertido a nuestro Señor. Hay mucha religión, por cierto. Yo me acuerdo cuando, antes de recibir al Señor, no es que yo no era ateo. Yo escuchaba de Dios, pero jamás le había entregado mi vida al Señor hasta que un día lo hice. La tercera, ¿qué te incentiva para predicar la palabra de Dios? ¿Qué te motiva, mi hermano? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hay incentivo. Dios te ha llamado. Los tiempos difíciles es un incentivo para compartir la palabra del Señor. Es algo maravilloso. Y por último, Timoteo debería saber que él iba a continuar la tarea que Pablo empezó. Y eso es un gran incentivo, hermanos, para nosotros también. Que Dios nos ayude en este tiempo de tanta crisis.
La gente necesita ánimo. Pero ¿qué tipo de ánimo? ¿De dónde va a salir esas palabras? De la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a volver a la palabra del Señor. Y nos quedamos con estos 4 encargos que le dio Pablo a Timoteo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. En este tiempo para mí ha sido una bendición grande de compartir estos encargos que para mí de veras me han ayudado mucho. Porque uno necesita estos desafíos. Que prediques que la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué interesante, porque vendrá tiempo, Pablo dijo, ¿no? Cuando la gente ya no querrá escuchar el evangelio, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Se trata de sacar la palabra de Dios de los colegios, de las escuelas, de los gobiernos. La Biblia, bueno, es para algunos religiosos. No, la palabra del Señor es para todos los seres humanos. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de nuestro Señor, las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo vino a esta tierra, vivió acá, luego murió por nuestros pecados, luego después resucitó, se fue al cielo. Ese maravilloso evangelio tiene que volver otra vez. Que en esta cuarentena nosotros hayamos aprendido muchas cosas, mis hermanos, y sobre todo ir a la palabra del Señor, porque no tenemos al lado ahora el maestro de la escuela dominical, el tutor, el pastor. Cada uno tenemos que buscar la palabra de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga y ojalá que estos 4 encargos lo tomemos en cuenta para seguir hasta el final. Y un día decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo único que me queda es recibir la corona, el premio que Dios tiene preparado para mí. Y no solo a mí, dijo Pablo, sino a todos los que aman su venida. Dios me lo bendiga y la fortaleza del Señor. Y sigamos, mis hermanos, predicando la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios los bendiga de una manera muy especial.